El Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, fue uno de los más grandes místicos, cabalistas, etcétera, de la historia del pueblo de Israel, de la historia del mundo en general. Un día 5 de Av, del mes de Av, 1572, el Arizal fallece, está enterrado en Tzfas, en el norte de la tierra de Israel. Y nuestros sabios explican que el día del fallecimiento de un tzadik, de un justo, etcétera, en ese día todo el trabajo espiritual que este justo hizo, en amor a Dios, en temor a Dios, en emuna, en fe, todo lo que él enseñó tiene una elevación especial y particularmente hablando son elevados todos los estudiantes de este gran sabio, por así decir. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar algunas ideas, muy en resumen, del Arizal, pero lo vamos a hacer en conexión con un discurso jasídico del Alter Rebbe, de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, el fundador del movimiento Chabad, y luego una explicación del Rebbe, de nuestro Rebbe. ¿Por qué? Porque en la práctica, todo el movimiento jasídico, fundado por Rabbi Israel Baal Shem Tov, está basado en las enseñanzas de la mística judía de acuerdo a la perspectiva del Arizal. Entonces, de vuelta, vamos a estudiar partes de un discurso jasídico del Alter Rebbe, partes de un discurso jasídico del Rebbe, y en ese discurso jasídico del Rebbe están mencionadas directamente unas enseñanzas del Arizal que el Rebbe va a explicarnos y vamos a extraer, Dios mediante, una enseñanza concreta, particular, de esta enseñanza del Arizal desde la perspectiva del Rebbe, por así decir. Estamos muy cerca del 9 de Av. El 9 de Av es un día triste, si es que los hay, en el pueblo de Israel. Montones de sufrimientos ocurrieron y uno se va preparando, por así decir, en los días anteriores, en las semanas anteriores, para este día, que es un día de ayuno, etcétera, etcétera. Hoy no es el 9 de Av, hoy es el 5 de Av, que es el día del fallecimiento de la Arizal, etcétera. Por eso estamos haciendo esta clase. Pero en preparación para el 9 de Av, en la lectura de la Toira todas las semanas, el sábado anterior al 9 de Av, se lee el primer capítulo de Ishaya, del profeta Ishaya. El final del primer capítulo del profeta Ishaya, que es muy duro y habla del exilio, de la destrucción, etc., trae un versículo. El versículo es Tzion bemishpat tipade veshavea bitzedaka. Traducción literal. Tzion, que se refiere a la tierra de Israel, al judaísmo, etc. Bemishpat, con justicia será redimido. Veshavea, y sus cautivos, bitzedaka, con caridad, con actos de bondad, etc. Esto es lo que dice Ishaya. Sobre este versículo hay un discurso jasídico del Alter Rebbe y luego generación tras generación discursos jasídicos que van explicando más y más detalles de este versículo en forma muy profunda, etc. El Alter Rebbe explica brevemente, básicamente, que existe un nivel espiritual que se llama Tzion, ahora vamos a ver cuál es, y existen niveles espirituales que se llaman Shavea, los cautivos de Tzion, y ellos están en cautiverio y tienen que ser redimidos. Tzion es redimida a través de Mishpat, a través de justicia, que esto se refiere, como vamos a estudiar, el estudio de Torah. Y Shavea, sus cautivos, es redimido a través de Tzedaka, a través de actos de caridad, a través de actos de bondad, ayuda a otros, etc. Pero ¿cómo es que llegamos a esta cuestión de Tzion, que no está en cautiverio, está en exilio, y Shavea, sus cautivos, que están efectivamente en cautiverio? ¿A qué se refiere esta cuestión? Entonces el Alter Rebbe explica que hay una forma recta, por así decir, de servir a Dios, lo correcto, Dios hizo al hombre correcto, recto, etc. Y una forma, por así decir, torcida. Que torcida quiere decir cuando la persona ya no cumplió con la forma recta de hacer las cosas, como vamos a estudiar, entonces tiene que recurrir a otra forma, a otras herramientas que puedan ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cuál es la forma recta de servir a Dios? Uno debería sentir entusiasmo en el estudio de Torah, en la observancia de mitzvot, en el servicio a Dios en general, todos los días. Como decimos 2 veces por día en el Shema Israel, y serán estas palabras que yo te mando hoy. Cuando leemos en la Torah hoy, la palabra hoy, ¿a qué se refiere? A todos los días. Uno debería ver la Torah como si fuese algo nuevo, todos los días. Como algo nuevo, nuevo literalmente, sea como fuere. Deberíamos tener el entusiasmo en el estudio y en la observancia como si fuese el primer día. Como es sabido, que cuando uno tiene algo nuevo, esto genera ganas, genera entusiasmo, energía, etcétera, alegría. Y cuando ya algo es viejo y es repetido y siempre lo mismo, y la toira es siempre la misma toira, hace miles de años, y las mitzvahs, los preceptos son los mismos preceptos hace miles de años, y el rezo es el mismo rezo hace decenas de años, cientos de años. Entonces, ¿cómo podemos tener entusiasmo en algo viejo? Y la Torah dice,
serán estas palabras que yo te mando hoy, o sea, como si fuesen nuevas sobre tu corazón. ¿Cómo logramos esto? Entonces el Alter Rebbe explica que el primer paso se llama, en hebreo, hoidah, reconocimiento. Punto número 1, debemos reconocer que la realidad, la verdadera realidad es Dios. Todo el resto de las cosas depende de Dios para existir. Dios no depende, como dice Rambam, Maimónides, Dios no depende de nada para existir, todo lo que existe depende de Dios para existir. Y esto es algo que nosotros no lo vemos con nuestros ojos de carne y hueso, porque todo lo contrario, nosotros nos sentimos a nosotros mismos una verdadera existencia y Dios, tenemos que pensar sobre Él, tenemos que hablar sobre Él, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que Él, Dios, es la verdadera existencia y nosotros, en realidad, dependemos de Él para existir. No somos verdadera, independiente existencia de Dios. Esto primero que nada debemos reconocer. Por eso el rezo, interesante, en el judaísmo, el libro de rezos empieza reconozcan a Dios, agradezcan a Dios. El concepto de agradecer es reconocer que el otro te hizo una bondad. Por eso uno agradece. De la misma manera, nosotros debemos agradecer, reconocer que Dios es la verdadera existencia y nosotros no. Pero esto es algo que está muy oculto en el interior de cada uno. Lleva un trabajo, es difícil y en la práctica abrir los ojos y no lo vemos a Dios. Entonces buscamos que esto esté revelado. Este reconocimiento, que nosotros podamos ver con nuestros ojos de carne y hueso a Dios, sea lo que fuera que significa, y no solamente reconocerlo como quien baja la cabeza y decir, sí, es verdad, pero no entiendo, verlo. Pero para poder llegar a esta revelación de ver la presencia de Dios, primero debemos pasar por un proceso de concientización, que el Alter Rebbe lo llama ahava, amor a Dios. En otras palabras, meditación. Maimónides mismo explica en sus leyes de fundamentos de la Toira que la única forma de llegar a cumplir con el precepto del amor a Dios y el temor a Dios es meditar, es pensar en la grandeza de Dios, es pensar cómo Él crea todo el universo, cómo Él crea cada una de las criaturas de todo el universo, los objetos inanimados, los vegetales, los animales, los seres humanos, conoce los pensamientos de cada uno, cada asunto es creado en forma constante. Como dice el Salmo también, tu palabra, Dios, siempre está firme en los cielos, creando cada una de las cosas, así lo explica el Baal Shem Tov, el Midrash, etc. O sea, a través de meditar en la grandeza de Dios y cómo es algo inconmensurable que nosotros no podemos entender, e incluso aquello que entendemos de la grandeza de Dios, para Dios no es grandeza. Como dicen nuestros sabios, en donde encontrás la grandeza de Dios, ahí encontrás su humildad, porque en realidad Dios se rebaja a sí mismo a crear este mundo. Y no es que esta es la actividad de Dios, esto es lo que hace Dios, lo único que sabe hacer, no. Esto es algo ínfimo, como dicen nuestros sabios, que Dios crea este mundo con una sola letra. Solamente pronunciando la letra Hey, Dios crea el universo entero, y para nosotros es algo increíble el universo entero, y sin embargo para Él es insignificante. Y aún así Él nos pone en este mundo y nos da sus preceptos. No tiene obligación de nada de todo esto, pero Él se hace conocido hacia nosotros, nos da sus preceptos para nosotros conectarnos con Él. Y es en este mundo en particular, en esta vida física y material, que podemos efectivamente cumplir los preceptos, porque las almas, una vez fallecidas, ya no tienen cuerpo, ya no pueden cumplir los preceptos. Nosotros ahora, en este instante, Hayoim, hoy, por así decir, tenemos la oportunidad de cumplir los preceptos divinos. Esto entonces debería funcionar como un motor para tener un entusiasmo enorme con cada palabra de Torah que la persona estudia, con cada mitzvah que la persona cumple, cada precepto divino. Deberíamos saber que estamos conectándonos directamente con la esencia de Dios, y es ahora que tenemos la oportunidad de conectarnos con la esencia de Dios, porque en el mundo por venir, cuando el alma fallece y pasa al Gan Eden, paraíso, sea lo que fuera que quiere decir, en realidad lo único que percibimos ahí es una reflexión de Dios, no es la esencia misma de Dios. Solamente en este mundo está presente la esencia misma de Dios a través de que cumplimos los preceptos, estudiamos la Torah, etc. Quiere decir que debería este pensamiento, estas ideas que el Alter Rebbe comparte, que yo estoy tratando de explicar en mis palabras, etc., debería funcionar como motivación, motor enorme, fuerte, para tener un enorme entusiasmo en el servicio a Dios. Esto es lo que el Alter Rebbe llama ahava. Esto debería despertar en la persona un sentimiento de amor a Dios muy profundo, y a su vez un sentimiento de temor a Dios muy profundo, de no querer desconectarse de Dios, de ser consciente de en qué paso mi tiempo, qué hago con mi vida, a qué me dedico. ¿Me dedico a Dios o me dedico a mis propios intereses y tonterías, etcétera, etcétera?
Esto es como Dios hizo al hombre recto, por así decir, que debería ser el camino que toda persona sigue, la observancia de los preceptos, el reconocimiento de la verdadera existencia divina y nuestra existencia dependiente de Dios, la meditación en la grandeza de Dios, y tras esa meditación llega a lo que el Alter Rebbe llama braja, bendición, que significa Gilui, una revelación de la presencia divina, que nosotros somos conscientes de su presencia en cada momento, a través de pasar por estos pasos. Luego, de vuelta, el reconocimiento, hoidá en hebreo, ahava, amor en hebreo, la meditación, etcétera, que va junto con el temor, y luego viene braja, luego viene la bendición, es decir, la revelación de la presencia de Dios en la vida de la persona. Bendición no significa que tenés dinero, no. Estamos hablando de percibir a Dios en la vida de todos los días, en el día a día cotidiano. Pero todo esto funciona, explica el Alter Rebbe, solamente cuando las cosas van como tiene que ser. Pero cuando la persona transgredió, Dios libre y guarde, se fue del camino, se torció. Y la forma que el Alter Rebbe lo dice es muy interesante y muy simple. Cuando la alegría tuya no es de que podés cumplir un precepto, porque meditaste en la presencia de Dios, etcétera, como dijimos antes, sino que tu alegría pasa porque tenés dinero. O cuando la amargura de la persona no pasa porque la persona se desconectó y transgredió, etcétera, y esto genera amargura, ¿cuán lejos estoy de Dios? No, cuando tu amargura pasa porque no tenés dinero, porque tu vecino, el pasto del vecino es más verde que el mío, porque a mí me falta esto, me falta lo otro. Si tu alegría y tu amargura son de cosas de este mundo, entonces volvemos al versículo de Ishaya, Tzion bemishpatipade, Tzion, tu esencia, que está conectada con la esencia de Dios. ¿Por qué se llama Tzion? Tzion significa un siman, una señal. Está conectada con Dios, refleja a Dios, tu neshama, tu alma, como sabemos que Dios hizo al alma del hombre a su imagen y semejanza, hacer lo que fuera que quiere decir. El punto es que el alma es una reflexión divina. Entonces ese Tzion, esa señal, que es lo que significa la palabra Tzion, una señal, ese alma que refleja a Dios está en exilio. No está en cautiverio, está en exilio. Por eso necesita pedía, ser redimido. Tzion bemishpat tipad. Dice Shaya, Tzion será redimida con mishpat. ¿Qué significa mishpat? Toira. El estudio de Toira. ¿Y por qué es que el estudio de Toira, que es algo abstracto, por así decir, puede redimir a Tzion, a la esencia del alma, a la imagen divina en el interior de cada uno de nosotros? Esto es porque la Toira también es algo espiritual. La Toira también es algo abstracto. Entonces, a través de Toira podemos redimir aquello que está en exilio, pero no en cautiverio, en exilio, que es la esencia del alma, nuestra imagen divina en el interior de cada uno de nosotros. Pero luego están Shavea, están los cautivos, por así decir, de Tzion, que los cautivos son, como dijimos antes, el amor a Dios, el temor a Dios, están cautivos. En lugar de sentir amor a Dios y temor a Dios, ¿qué sentimos? Amor al mundo, temor a no tener en el mundo, cosas materiales, etc. Como dijimos antes, que la alegría de la persona es porque tiene, posee casas y cosas, etcétera, dinero. O la amargura de la persona es porque no posee. Y esto no alcanza con Toira, no alcanza con el estudio de Toira nada más, porque de vuelta, el estudio de Toira es algo abstracto y funciona para redimir algo, por así decir, abstracto, pero para redimir, para sacar del cautiverio, que es peor todavía que el exilio. Sí, o en la esencia del alma está en exilio, pero no está en cautiverio. El amor y temor a Dios, la alegría y la amargura de la persona se encuentran en cautiverio. Para redimirlos, para sacarlos de ahí, se necesita tzedaka, que tzedaka es algo concreto, físico en este mundo. Se necesita realmente actuar y cambiar el mundo a tu alrededor, influir en el mundo a tu alrededor con todas las herramientas que tengas, etc. Por ejemplo, el ejemplo clásico es darle dinero a un pobre que necesita comida a través de que vos revivís a alguien que estaba, entre comillas, muerto, porque no tenía comida, no tenía bebida, no tenía hogar, etc., le das dinero y lo revivís. Dios te revive a vos, a cada uno de nosotros, que somos, entre comillas, muertos frente a Él, como dijimos al comienzo, que toda la creación depende de Dios para existir. Todo depende de Él para existir. Muy bien, este es el asunto central, general, del discurso jasídico del Alter Rebbe. Ahora bien, de vuelta. En mérito del 5 de Av, que tiene que ver con el Arizal, etc., vamos a estudiar un pedacito, unas partes nada más, de un discurso jasídico del Rebbe, de 1980, Topshin Mem, 1980, en donde el Rebbe explica el discurso jasídico del Alter Rebbe como acabamos de hacer, con más detalles, por supuesto, y es el Rebbe, yo soy tubia. Pero sea como fuere, el Rebbe trae una frase del Arizal, que debemos comprender, es bastante extraña. Hasta ahora lo que explicamos en nombre del Alter Rebbe es
que Tzion significa un nivel espiritual muy elevado, que es redimido con Toira, Mishpat. Y Shavea, la amargura y la alegría, etc., están en cautiverio, es un nivel más bajo, que es redimido con Tzedaka, en un mundo bajo, por así decir, actuando en el mundo material. Pero aquí el Arizal le explica diferente. Justamente, el Arizal, él personalmente no escribió nada. Sus estudiantes son los que escribieron. El Arizal escribe, entre comillas, sus estudiantes escriben en un libro que se llama Likutei Torah, pero del Arizal, no del Alter Rebbe. Hay un Likutei Torah del Alter Rebbe y un Likutei Torah del Arizal. El Likutei Torah del Arizal explica que esto que Shavea, los cautivos de Sion, son redimidos con Tzedaka, es un nivel superior incluso a Tzion, que es redimido con Mishpat, con Toira. Del discurso jasídico del Alter Rebbe, Tzion representa un nivel espiritual del alma muy elevado. Shavea representa un nivel espiritual del alma más bajo. Pero del Arizal suena justo al revés. Que Tzion es el nivel más bajo y Shavea es el nivel más elevado. Y Tzion es redimido con Mishpat y Shavea con Tzedaka. ¿Qué significa Mishpat? El Arizal explica que Mishpat significa justicia. Esta es la traducción de la palabra Mishpat. El Alter Rebbe dice que Mishpat es Toira y lo basa en un Targum, en una traducción de Onkelos que Mishpat Arishoin. Cuando nosotros vemos en Parshas Miketz, al final de Parshas Miketz, que estaba el sueño de los ministros del faraón, que Yosef interpreta, etc. Mishpat Arishon, que Hilchos Akad Meisa, traduce Onkelos como la primera ley, Hilchos, Halacha, el estudio de Halacha, es lo que redime al pueblo de Israel. El Alter Rebbe lo explica en su discurso hasídico, no importa ahora el detalle. Pero el Arizal dice diferente. El Arizal dice que Mishpat se refiere a cumplir los preceptos de acuerdo a la ley. Lefi Shura Sadin, así se dice en hebreo. De acuerdo a la ley concreta, la persona es cuidadoso, muy, muy puntilloso con las leyes de la Toira y las cumple tal y cual corresponden que Mishpat, como tiene que ser según la ley. Esto es al respecto de la redención de Tzion. Algún nivel espiritual del alma, no importa. Luego está Shavea, sus cautivos, que es otro nivel del alma, que tampoco importa el detalle, pero el punto es, el Arizal escribe que no alcanza con Mishpat, no alcanza con cumplir los preceptos de acuerdo a la ley, estudiar toda la Torah que tenés que estudiar, y cumplir los preceptos que tenés que cumplir, y ya está. No, ahí tenés que recurrir a Tzedaka. Tzedaka es un nivel superior, explica el Arizal. Tzedaka es un nivel superior. ¿Qué significa Tzedaka? Tzedaka dice, escribe el Arizal, Lifnin Mishura Sadin, a los estudiantes del Arizal, más allá de la letra de la ley. Mishpat, justicia, significa la letra de la ley. Punto. Tzedaka va más allá de la letra de la ley. Punto. Y esto es lo que redime el nivel más espiritual y más elevado de la Neshama, del alma. Punto. Hasta aquí la enseñanza del Arizal. Hasta aquí. Explicamos lo que dice el Alter Rebbe, explicamos lo que dijo el Arizal. Y ahora vamos a explicar lo que dice el Rebbe. El Rebbe tiene una pregunta muy interesante sobre la frase del Arizal. El Arizal dice que Tzedaka, el concepto de Tzedaka, que es caridad, esta es la traducción más simple, el concepto de Tzedaka es, de vuelta en hebreo, Lifnim Mishur Zadim, más allá de la letra de la ley. Pregunta el Rebbe en su discurso sobre este versículo, año 1980, Tovshin Mem. Pregunta el Rebbe, Tzedaka es una mitzvah. Entre paréntesis, para judíos y para no judíos también. Interesante, cerramos paréntesis. Tzedaka es una mitzvah. Tzedaka tenés que cumplir. No es algo más allá de la letra de la ley. En general traducimos la letra de la ley, es lo que tenés que hacer. Más allá de la letra de la ley, no estás obligado a hacerlo. Hacelo si querés, si no querés no lo hagas. Pero Tzedaka es una mitzvah. Tzedaka es un mandato, una orden divina. ¿Cumplir Tzedaka? Entonces, ¿cómo es que el Arizal llama al concepto de Tzedaka Lifnin Mishur Asadin, más allá de la letra de la ley? Esto es lo que el Rebbe pregunta. Y el Rebbe explica esto de dos maneras muy interesantes. Ambas maneras, muy interesantes. Forma número 1. Todo el concepto de Tzedaka, todo el contenido conceptual de este precepto, que de vuelta es una orden divina, pero ¿qué representa y qué contiene en su interior? ¿Qué significa Tzedaka? Tzedaka significa cuando uno le da a alguien algo, por ejemplo, un dinero, en términos bien sencillos, para explicar sencillo, le das un dinero a un pobre, pero el pobre no hizo nada por vos. En el caso de un pago, o sea, una persona hizo un trabajo X
y le corresponde una paga por ese trabajo, entonces hay un ida y vuelta, en donde la persona hizo un trabajo y le corresponde un dinero. Punto. Hay una relación ida y vuelta. Un mutuo beneficio. El trabajador trabajó, aquella persona, el empleador, por así decir, necesitaba de ese trabajo, lo hizo tal persona, tal trabajador, entonces se le paga. Punto. Caso número 2, un regalo. En hebreo es matana, un regalo. En el caso de un regalo, el Talmud explica que uno no le da un regalo a cualquiera. Si vos ya fuiste a darle un regalo a una persona, si la persona está dando un regalo, es porque aquel que recibe el regalo, algún tipo de beneficio hizo por esta persona que está dando el regalo. Algo hizo, por eso le das a esta persona un regalo y no a otro. Entonces, ahí también hay una especie de feedback, a pesar de que, un ida y vuelta, a pesar de que no es un trabajo por una paga, como dijimos anteriormente, es un regalo, ok. Pero aún así hay algo de relación en el medio. Pero en el caso de tzedaka no es así. En el caso de tzedaka no hay ninguna relación. Imaginemos una persona caminando por la calle, ve un pobre en el piso, no sé quién es, no, por así decir, no me interesa quién es, nunca más lo voy a ver, no le voy a preguntar el nombre, nada, saco del bolsillo un dinero y se lo doy. Y no sé ni qué va a hacer con ese dinero. No importa. El contenido conceptual de esta acción es: yo hice algo por otro y en realidad el otro no hizo nada por mí. No estoy hablando sobre lo que se menciona en montones de lugares, más el Talmud mismo lo dice, más de lo que el rico hace por el pobre hace por el rico, que recibe la tzedaka y le dio una mitzvah, le dio una ganancia espiritual, por así decir, conexión con Dios, lo que sea. No estoy hablando de esto. Estamos hablando en términos bien simples, sin mezclar ninguna cosa mística, espiritual, no, simple. Sacaste de tu bolsillo un dinero, se lo diste a un pobre, el tipo no hizo nada por vos. No sabe ni quién es, no sabe ni qué va a hacer con ese dinero, no hizo nada por vos. Esto es la explicación de lo que el Arizal dice, que tzedaka es más allá de la letra de la ley. Stop. Ley sería, la letra de la ley sería: yo hago algo por vos, vos haces algo por mí. Es normal. El mundo funciona así, dador-receptor en forma constante, yo hago un trabajo, vos me pagás, y así sucesivamente. Vos haces un trabajo, yo te pago. Esto es mishpat, esto es justicia, es lo recto, justo. Más allá de la letra de la ley es: te doy algo a pesar de que vos no hiciste nada por mí. Ese es el concepto de tzedaka. Por eso el Arizal llama a la tzedaka, a la ayuda al prójimo, lifnin mishura sadin, más allá de la letra de la ley, porque el concepto, más allá del resultado, la ganancia espiritual y bla, 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 el concepto de la tzedaka es justamente que yo hago algo por vos sin tener ningún beneficio, sin que vos ni siquiera me hayas hecho nada. Punto. Esta es explicación número 1. Luego el Rebbe trae otra explicación muy interesante de por qué el Arizal dijo, nuevamente, que tzedaka es lifnim mishurasen, más allá de la letra de la ley. ¿Qué representa esto? El Rebbe explica de la siguiente manera: lo justo y recto en términos de la observancia del precepto de tzedaka es que cuando una persona te pide, le das. Después podemos discutir cuánto le das, qué le das. Este es otro tema. Lo justo es, lo correcto, recto, normal es: alguien te pide, le das. Esto es tzedaka. No hay ninguna obligación de salir a buscar un pobre. O no un pobre, alguien que reparte tzedaka. Salir a buscar, darle a la gente. ¿De dónde salió una cosa así? La obligación de tzedaka es: alguien te pidió, vos le das. Entonces el Rebbe explica que el Arizal está hablando de un nivel de tzedaka en donde la persona sale de sí mismo, por así decirlo, de su zona de confort, en formas modernas, para ayudar a otro, a pesar de que el otro no le pidió. La persona persigue a alguien para darle tzedaka, a pesar de que el otro no le pidió. Por eso el Arizal lo llama lifnin mishura sadin, más allá de la letra de la ley. La ley normal de tzedaka es: me pediste, doy. Aquí, incluso si no me pediste, yo te persigo para darte. Y el Rebbe pregunta sobre su propia explicación, sobre la segunda explicación. Hay una ley en el Shulchan Aruch, en el código de la judía. La ley es que es bueno dar tzedaka antes del rezo. Es bueno ayudar a un pobre antes del rezo. ¿Por qué? Porque el versículo en el Salmo dice: Ani betzedek jezefonejo, yo con justicia veré tu rostro. Y Rabbi Elazar solía explicar sobre este versículo: Ani betzedaka, yo con dar tzedaka
antes de rezar, voy a ver tu rostro, me voy a presentar frente al rey, pero antes tengo que ayudar a alguien. Yo estoy pidiendo ayuda al rey, yo voy a ayudar a alguien y el rey me va a ayudar a mí. Quiere decir que existe el concepto, al pi halaj, de acuerdo a la ley, de salir a buscar a alguien para darle dinero. Acabamos de explicar que el Arizal llama a la tzedaka, lifnim mishurasatin, más allá de la letra de la ley, porque no estás obligado a salir a buscar a alguien. Si alguien te pide, le das, eso es ley, y si no, no tengo por qué salir a buscar a nadie. Pero hay una ley que dice que sí hay que salir a buscar a alguien antes del rezo. El Rebbe explica que esta idea de salir a buscar a alguien antes del rezo no tiene que ver con las leyes de tzedaka, con los dinim, por así decir, leyes de tzedaka. Tiene que ver con las leyes del rezo. Entonces no es una contradicción con lo que acabamos de decir. De acuerdo al Arizal, Mishpat, la justicia normal de tzedaka, piden das. Más allá de la letra de la ley es salís a buscar a alguien para dar, y en el rezo específicamente hablando, uno debería salir a buscar a alguien para dar, pero no porque eso es tzedaka, sino porque esto es lo que permite, por así decir, ver el rostro de Dios, es lo que fuera que quiere decir, a lo largo del rezo. Esto es lo que permite que la persona se presente frente a Dios, habiendo ayudado a alguien que necesitaba. Entonces ahora yo puedo pedir ayuda de Dios, porque todos somos necesitados, etc. Esto es como el Rebbe explica esta frase del Arizal, que dice que tzedaka es lifnim mishurasatin, más allá de la letra de la ley. El Rebbe continúa explicando, para cerrar y terminar, que todos nosotros, sin excepción, tenemos en nuestro interior la capacidad de hacer este segundo nivel de tzedaka, de salir a buscar a alguien más allá de la letra de la ley. No esperemos hacer tzedaka porque en forma de mishpat, esto es lo que corresponde, me pidieron, doy, sino que salgamos a buscar a aquellos que necesitan ayuda en todo sentido. Tzedaka no es solamente dinero, sino que puede ser también un consejo, puede ser una palmadita en la espalda, y muchas formas de tzedaka que ahora no es el momento para explicar. Pero el punto es que todos tenemos en nuestro interior esta posibilidad, capacidad para hacer tzedaka más allá de la letra de la ley, de acuerdo a la explicación del Arizal. Y como el Rebbe entendió de estas dos formas lo que el Arizal explica, y esta es la razón por la cual todas las personas tenemos o deberíamos tener una pushka, una alcancía de tzedaka en nuestra casa. No está el pobre dando vueltas en nuestra casa. En algunos casos puede ser que sí, pero no está el pobre en tu casa. Y sin embargo uno separa dinero y lo pone en la alcancía todos los días en su casa, antes del rezo, después del rezo. Esta es otra discusión. El punto es que uno tiene una herramienta para hacer tzedaka más allá de la letra de la ley, de acuerdo a como el Rebbe explicó al Arizal, en su propia casa. Luego, cuando se junta el dinero, la persona lo saca y se lo lleva a algún pobre o a alguna institución o lo que corresponda. Pero esta es la razón por la cual la persona tiene una pushka, una alcancía de tzedaka en su casa, justamente porque es a través de esta tzedaka, de esta manera, más allá de la letra de la ley, como el Rebbe explicó al Arizal en la segunda explicación, que uno busca, no solamente porque esté obligado, sino que busca dar más, ayudar más, y que esta búsqueda de dar más, ayudar más, etc., haga que se rediman en nuestro interior, Shavea, los cautivos, como explica el Alter Rebbe, nuestra amargura, nuestra alegría, que nuestra alegría y amargura sean por conexión a Dios, porque cumplimos mitzvahs, y esto es lo que en la práctica genera que el mundo entero sea redimido con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.